de violencia en la zona sur de nuestro país, específicamente en la región de la Araucanía, es bastante grave y crítica. Hay huelgas de hambre por parte de comuneros mapuches que cumplen condena por algunas situaciones delictuales. También tenemos quema de camiones, de predios, algunos comuneros también han resultado heridos, tomas de municipalidades, enfrentamientos entre civiles producto de lo mismo. A esto se suma la advertencia por parte del gremio de los camioneros de paralizar el país en relación a lo que a ellos les ocurre por las situaciones de violencia. Vamos a hablar de este tema con una de las representantes por la zona, la diputada Andrea Parra. Ella representa el distrito número 22 en la región de la Araucanía. Diputada, muchas gracias por recibirnos para hablar de estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto. Oh, gracias a ti, Gabriela. Diputada, primero le quería preguntar por la advertencia que hacen los camioneros. Quizás eso es algo que puede de alguna manera alarmar al país en general y no solo a la zona de la Araucanía, porque inmediatamente viene el concepto de desabastecimiento con un paro de los camioneros a nivel nacional. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa situación en particular? Bueno, uno puede ponerse en el lugar de los camioneros y entender la preocupación que tienen respecto de circular en las rutas de la Araucanía, puesto que particularmente en este último periodo el aumento de la quema de camiones ha sido absolutamente desproporcionada. Entonces, sale de todos los parámetros que habíamos visto en los últimos años. Pero también es bien difícil comprender que un paro puede ayudar a mejorar el clima tenso y polarizado que se vive en la Araucanía. No vemos cómo puede contribuir. Nos parece que es muy poco asertivo. Más bien nos gustaría que los camioneros y la sociedad completa estuviese en la línea, ¿no es cierto?, de mejorar el diálogo, de avanzar en medidas como sociedad, en vez de dar ultimátum que no corresponden, creo yo, en un Estado de Derecho al cual nosotros hacen alusión constantemente, digamos. El Estado de Derecho es en todos los casos, no solo para cuando a mí me conviene. Y cuando ellos dan como argumento que precisamente el Estado de Derecho es el que no se está cumpliendo, por ejemplo, en la región de la Araucanía por las constantes acciones de violencia que ellos sufren, de hecho se está hablando de reactivar una ley que tiene que ver con la muerte de un camionero al interior de un camión para que el delito de quema de camiones sea igual al de quema de una casa, etcétera. Bueno, si estaremos disponibles para avanzar en los proyectos de ley que puedan contribuir, ¿no es cierto?, a bajar las inquietudes, ¿no es cierto?, de los gremios y, por supuesto, ¿cierto?, están de acuerdo a la legislación vigente, pero no veo yo cómo puede ayudar un paro. O sea, eso más bien vuelve a polarizar la situación, a no ayudar. Y hasta la hora, bueno, hemos ido en amenaza. Yo quiero recordar, ¿no es cierto?, que estos mismos camioneros fueron los que hicieron un paro por muchísimo menos, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Nos llevaron los camiones a La Moneda. Y yo siento también, ¿no es cierto?, que ahí hay un gremio que está bien politizado también, si digámoslo. Hay José Villagrán, a quien yo conozco bien y con quien me senté muchas veces en mesas de diálogo cuando ejercí como gobernadora de la zona, eh, fue candidato de la UDI. Entonces, claro, cuando eran los gobiernos, no eran gobiernos de su línea, entonces ciertamente las medidas eran mucho más duras y hoy día se hacen ultimátum que son absolutamente inapropiados, pero tampoco se hace, digamos, el verdadero show que tuvimos en el gobierno anterior. Diputada Andrea Parra, y en cuanto a la situación de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre, quizás la más crítica es la de Celestino Córdoba, el machi Celestino Córdoba, más de 90 días en huelga de hambre. Recordemos que él está cumpliendo prisión por la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Y yo le quería preguntar por la denominación presos políticos y delincuentes normales, como los ha calificado el gobierno. ¿De qué tipo de personas estaríamos hablando acá? Porque mucho tiene que ver con el objetivo de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba de pasar parte de su condena en su rehue, y no así en una cárcel, ¿no? Y claro, la diferencia quizás tiene que ver precisamente si es que es un preso político o que si es un delincuente que está preso por un delito en particular. ¿Cómo ve usted esa polémica?
A ver, dos cosas. Yo creo que no es esa la diferencia. La diferencia es el convenio 169 al que hemos adscrito gran parte de los países de este mundo moderno, que tiene una mirada particular cuando se trata de presos de delitos comunes o lo que sea, digamos, de pueblos originarios. Ese es el punto, no otro. Yo quiero decirle con toda honestidad, no puedo comprender, no tengo ningún antecedente que a mí me permita sostener que existen presos políticos en un régimen como el nuestro, en gobiernos democráticos, en donde el gobierno y los distintos gobiernos no han tenido ninguna participación en las decisiones de la justicia. Eh, por lo tanto, si alguien tiene algún antecedente que a mí me permita cambiar de opinión, encantada lo revisaré, pero me parece bien insostenible señalar que hoy día los presos son presos políticos. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que hemos cuestionado en muchas oportunidades la aplicación, por ejemplo, exagerada de las prisiones preventivas a personas del mundo mapuche. Llevan a veces años y muchas veces han salido libres, producto, ¿no es cierto?, en que la justicia ha actuado, pero hay un sesgo, ¿no es cierto?, hacia el mundo indígena que hay que reconocer. Y por lo tanto, para mí, el tema es la aplicación del convenio 169. Yo creo que el tema de la discusión de que si son presos políticos o no, hoy día no tiene ningún sustento. Y el convenio 169, diputada Andrea Parra, estipula que eh, personas de etnias originarias tienen algún tipo de posibilidad de cumplir condenas bajo otras características. Así es, exactamente. Eso es lo que Pero plantea. solo por su condición de pueblo originario, porque eh, independiente de las dudas que uno pueda tener válidamente sobre la justicia en nuestro país relacionadas con presos mapuche por el caso de Matías Catrilé, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones, Operación Huracán, no, claro, puede tener ciertas dudas, pero que hay una persona que está condenada por la muerte de un matrimonio que murió quemado al interior de una casa. Esa persona podría tener la posibilidad de tener una pena diferente a estar en una cárcel por por sus orígenes. Eso quizás eso es lo que más complica, ¿no?, de entender. Sí, cuesta entender, sin duda, Mm. porque por eso que hemos avanzado tan poco en la relación con los pueblos originarios, porque hay poca comprensión de que hay una cosmovisión y una mirada distinta. El régimen el crimen de los Luchinger Macay fue un crimen muy doloroso para toda la Araucanía, más allá del sector político al cual pertenezcamos, un hecho condenable, doloroso, terrible, y a mí me parece que la justicia hizo su trabajo. El Machi Celestino Córdoba está condenado por eso y tiene que cumplir su condena. A mí me parece que el cumplimiento de las condenas que ha impuesto la justicia no debieran estar en cuestionamiento. El tema es cómo las cumple. Y si hoy día tenemos la situación que tenemos, tan difícil en la Araucanía, eso supone, ¿no es cierto?, que todos tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar. Cuando uno dialoga, tiene que ceder espacios. Y nosotros como país decidimos en algún minuto firmar y adscribir a este convenio 169 que contempla que en el caso, ¿no es cierto?, de las personas que sean condenadas y de pueblos originarios, tienen que considerarse sus particularidades étnicas, su cosmovisión y su mirada. Más aún en el caso del Machi Celestino Córdoba, que hay ahí un tema con la naturaleza, con el acercamiento, ¿no es cierto?, a su rehue, y la verdad es que yo creo que, claro, puede resultar difícil de comprender, pero lo que hay que entender es que aquí no hay cambios en las condenas, no hay rebaja de penas, sino en las condiciones en las cuales éstas se cumplen. Diputada, y para que la gente entienda, que por ejemplo el Machi Celestino Córdoba se le diera la posibilidad de cumplir condena en su rehue, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cumpliría una condena en su hogar, en su vivienda? ¿Sería una especie de libertad condicional? ¿Cómo funcionaría? Porque por eso le digo que cuesta tanto entenderlo y cuesta tanto quizás ponerse en ese lugar a la hora de que una persona quiera cambiar su condena por sus orígenes o por su religiosidad o por sus costumbres o por sus tradiciones, etcétera. No sé si me hago entender, ¿no? Pero pienso Sí, pienso que es lo que puede
sentir gran parte de la población. Sí, lo que pasa es que, a ver, no es que quiera, insisto, no es que quiera cambiar su condena. Ahora, yo la verdad es que sé exactamente lo mismo que tú respecto de lo que se ha conversado entre los voceros mapuche y el ministro de Justicia. Lo sabemos a través de la prensa. Y por eso intentamos en su momento en la Comisión de Gobierno Interior aclarar algunas dudas, porque yo me pregunto muchas cosas también. Si el tema es no cambiar la condena y cambiar el espacio, el lugar, ¿no es cierto?, las condiciones en que los presos mapuches están, entonces no entiendo cuál es la razón por la cual este diálogo no ha fructificado, ¿ya? Porque el gobierno perfectamente podría avanzar en aquello. Y por eso yo fui súper concreta en preguntarle al ministro del Interior si lo que estaban pidiendo los presos mapuches era un cambio de condena o un cambio de condiciones. Como un cambio de Y él fue, lugar, por decirlo en fácil, un cambio de lugar, no sé, me imagino una exactamente. celda o un lugar abierto, en contacto con la naturaleza, solamente por dar un ejemplo muy simple y muy básico. Bueno, el ministro me eludió el tema, no lo contestó. Además, yo quiero recordar, para ser bien precisa, el Machi Celestino lo que está pidiendo no es cumplir su condena en su rehue, es ir a visitar su rehue como ya lo hizo, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, sino que estar en un lugar distinto, en conjunto probablemente con el resto de los presos mapuches. Yo no veo por qué el Estado no pudiese hacer ese esfuerzo de tener un centro penitenciario especial, ¿no es cierto?, para los presos mapuches, donde se le permita, ¿no es cierto?, tener la mirada, ¿no es cierto?, de su religiosidad y de su cosmovisión. Pero como te digo, yo no hemos logrado que el gobierno transparente cuáles son efectivamente el petitorio en detalle y dónde están los nuevos problemas. Entonces, al final, uno se queda con la misma sensación tuya, ¿no?, de que estamos en un diálogo de sordos, que nadie entiende nada, que la violencia sigue y arrecia, y más allá de este hecho puntual, que sin duda hay que solucionar, esa es una parte del problema que tenemos hoy día en la Araucanía. Es solo un sector. El resto, que es el diálogo permanente con las comunidades, que es hacer que un pueblo que ha sido excluido por años se integre y sea parte de la sociedad chilena, yo creo que está muy lejos de alcanzar hoy día. Estamos en una situación de tremenda polarización en la región, hemos visto cuestiones que a mí me parecen tremendamente dolorosas, el racismo a flor de piel, el odio, el miedo, ¿Cómo cree? mucha gente. Sí, ¿cómo cree, diputada Parra, que se gestaron, que se gestaron los incidentes del fin de semana pasado con estas municipalidades tomadas, el desalojo de las mismas municipalidades, ciertos enfrentamientos entre civiles y mapuche, el accionar o no accionar de carabineros para poder controlar la situación? Chilenos entre chilenos, podríamos decir. Bueno, mira, yo creo que hay que entender un poco el proceso, ¿no? Yo, la verdad de las cosas es que te quiero contar que yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet del gobierno pasado, sí, y nosotros manteníamos un diálogo muy fluido con las comunidades. Teníamos equipos en las gobernaciones, en la intendencia, que trabajaban todos los días con las comunidades, y avanzamos mucho además en algo que es muy sentido por el mundo mapuche, que es el tema de la compra de tierra. Yo te quiero recordar que más del 20% de la compra de tierras total que se ha hecho en democracia se hizo en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet. ¿Ya? Avanzamos muchísimo en eso. Esos programas que teníamos, ese diálogo permanente, se cortó absolutamente desde el minuto que asumió la administración del presidente Piñera. No hay equipos de trabajo con las comunidades mapuche ni en intendencia ni en gobernaciones. Se suspendió prácticamente la compra de tierra. Entonces, finalmente lo que se generó fue una olla a presión. Hay que entender también que el movimiento mapuche es un movimiento muy heterogéneo, que tiene gente súper pacífica, pero también tiene gente súper radicalizada, ¿ya? Incluso vinculada con algunos grupos delincuenciales. Y hoy día, ese esfuerzo de diálogo que nosotros hicimos para mantener separados esos mundos, hoy día se destruyó. Y finalmente los grupos radicalizados se han tomado el movimiento mapuche porque el resto
ha visto que no son escuchados, que no tienen despiche, que no tienen diálogo. Entonces esto fue el corolario, ¿ya? Entonces finalmente el pueblo mapuche ha aprendido que a través de la violencia los escuchan. Si no hay actos violentos, sencillamente todo el mundo se olvida de la Araucanía. No hay diálogo, no hay nada. Entonces eso es tremendo porque estamos educando, entre comillas, estamos educando a un mundo a no entender que el diálogo es el camino. Eso termina con los hechos del fin de semana, con las tomas de los municipios, con autoridades que estuvieron ausentes, porque ya se cayó, digamos, esta falsedad que se dijo en algún minuto de que los alcaldes no habían pedido los desalojos. Está archi demostrado con documentos y todo que se pidieron los desalojos desde el primer momento y que la autoridad regional sencillamente se hizo el loco y no reaccionó y esperó hasta el último momento, causando esto que era tremendo. O sea, aquí hubo negligencia de parte, ¿no es cierto?, de las autoridades regionales. Y usted que es de la zona, diputada, que vive allá, en el día a día, en lo cotidiano, ¿se ve esa relación tensa entre el pueblo mapuche y los no mapuches? ¿Cómo lo ve usted? Porque, claro, las imágenes que uno puede ver acá de gente saltando y gritando quizás qué cosa, era bien fuerte, ¿no? ¿Eso se da en el día a día? Particularmente en algunas zonas. En las zonas que son más afectadas por los hechos de violencia, sí. Eso es muy duro, es muy triste. Yo he recorrido Ercilla, Coyipulli, y la verdad es que ahí hay una sensación de rabia oculta que a mí me inquieta muchísimo. Yo te quiero decir con toda honestidad, Gabriela, yo he tenido mucha pena estos días, porque todo aquello en lo cual avanzamos para mantenernos en una relación de respeto, de afecto, de cariño, de valorización, creo que se ha caído en este último tiempo. Lo perdimos mucho de lo avanzado. Y yo veo hoy día en muchos sectores una población enojada, temerosa, en rabia de ambos lados, del mundo mapuche y no mapuche. Mucha rabia. Y eso es tremendamente peligroso. Yo lo único que te puedo decir es que si hoy día no avanzamos en las soluciones inmediatas, si no se da el diálogo con el tema de los presos mapuches que están en huelga de hambre, creo que vamos a ir en una escalada de violencia que va a ser muy difícil de detener. O sea, por lo pronto, diputada, la solución inmediata, lo que está ocurriendo ahora es diálogo con los voceros de los comuneros en huelga de hambre para el problema puntual de ahora. Y ya, diputada, para ir cerrando, tirar líneas también para lo que se viene de ahora en adelante. Recuerdo en algún momento al ministro Moreno encargado de solucionar estos temas en la región de la Araucanía, después de los incidentes allá, eso quedó en nada. Siguen los problemas, siguen las amenazas para el camionero entre medio. ¿Alguna solución usted ve al mediano plazo? Mediano y largo plazo. Yo creo que dejando de lado lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con los presos mapuches, francamente lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es avanzar en una agenda legislativa que permita además la representación del mundo mapuche en el Parlamento. Yo creo que tenemos que tener mapuches representados en el Senado y en la Cámara de Diputados de manera de que por la vía institucional se puedan hacer las luchas y las legítimas demandas que tiene el mundo mapuche. Y por supuesto también nosotros tenemos que avanzar en lo cotidiano, en equipos que dialoguen, en avanzar en que el mundo mapuche hoy día es el mundo que está con mayor vulnerabilidad. Muchas de las comunidades hoy día no tienen ni agua, Gabriela. Entonces hay que focalizar la inversión pública, hay que trabajar, hay que también cambiar los libros de historia, hay que reconocer el mapudungún como una lengua propia y tenemos que avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero como una plurinacionalidad. En la medida en que demos un giro rotundo a lo que estamos haciendo, vamos a poder tener esperanza. Si Oiga, no, diputada, la verdad, seguiremos igual. sí, y la entrega de tierra, ¿usted cree que ese tema cómo va? ¿Sigue siendo quizá el punto de conflicto, la devolución de tierras? Mire, yo siempre he sostenido que es muy importante que de una vez por todas hagamos un mapeo del tema de las tierras y de cuánto es efectivamente, dimensionemos cuánto es la deuda que tiene el Estado con el mundo mapuche en términos de tierra. Nadie se ha atrevido a hacerlo. ¿Ah?
porque las deudas no son eternas. Nosotros no podemos estar eternamente devolviendo tierras. Lo que tenemos que hacer es dimensionar efectivamente cuál es la deuda que se tiene y terminar de una vez por todas con ese proceso decididamente. No entorpecerlo ni evitarlo, sino que enfrentarlo, ¿no es cierto?, dimensionando cuál es la deuda, cuánto es lo que tenemos que devolver y hacerlo. ¿Ah? Aunque Y en sea la con medida expropiación, aunque sea, hay expropiación de terrenos, por ejemplo. aunque sea con expropiación. Pero yo creo que si no, la verdad es que no vamos a avanzar nunca. Y vuelvo a insistir, si no, lo que ocurre es que se va creando conciencia de que esta deuda va a ser toda la vida y que otros y otros y otros y otros y otros van a seguir reclamando tierra, y lo cual es comprensible, pero el Estado tiene que tener un marco de movimiento respecto de aquello, como lo han hecho otros países. Si las deudas, como te digo, no son eternas, aquí hemos hecho todo mal. ¿Ah? No queremos abordar el tema, lo evitamos y no lo enfrentamos. ¿Ah? Entonces, el llamado es a enfrentarlo, a establecer el marco de evolución de tierra y buscar los mecanismos que sean más razonables, con diálogo, con comprensión, pero enfrentándolo ya, no más con diagnóstico, porque los diagnósticos están hechos hace mucho rato. Listo, pues diputada Andrea Parra, le agradecemos enormemente por estos minutos de conversación, que esté muy bien, que tenga buen día. Buen día a ti también, Gabriela. Gracias. La diputada Andrea Parra, entonces, refiriéndose a la situación de su zona de la región de la Araucanía.